Muchas gracias. Agradezco mucho a la Bolsa de Cereales por la invitación. Agradezco a todos ustedes que todavía han aguantado hasta esta hora escuchar tantas ponencias y tener al menos uno más que pasar y absorber tanta información. Para mí el día ha sido muy interesante escuchar las direcciones como país como Argentina está tomando con el sector agrícola, el optimismo que he escuchado en proyectar en adelante el potencial que tiene el sector agrícola de Argentina y tal vez ser un ejemplo para el resto del mundo. No quiero quitar todo este optimismo, pero quiero dar un panorama global que tiene muchos desafíos, muchas complejidades, por la cual he dicho que tal vez lo que estamos haciendo en todas las partes del mundo, tratando de resolver los temas de hambre, asegurar suficiente alimentación para todos y hacerlo de forma sostenible, tal vez es tiempo para un cambio, que no estamos haciendo todo en la dirección apropiada. Voy a disculpar que las láminas están en inglés, pero les voy a explicarlos en español. Ya hemos hablado de ciertos temas, voy a pasar a la panorama un poco rápido para luego abarcar más en detalle el tema del cambio climatológico y cambios tecnológicos que necesitamos promulgar. Como es sabido, el mundo produce suficientes alimentos para dar de comer a todo el mundo de manera suficiente. Sin embargo, tenemos casi 800 millones de personas que van a dormir con hambre y son considerados crónicamente desnutridos. Tenemos también el hambre escondido, que llamamos, que hay gente que tiene deficiencias de micronutrientes. Estimamos más de 2.000 millones de personas en esas condiciones. También tenemos el otro lado. Tenemos ya estimaciones nuevas de la Organización Mundial de Salud de más de 2.000 millones de personas que llamamos sobrenutridos, ¿no? Con sobrepeso, obesos. Y es un problema de salud. Pero también es de cierto modo un problema del sistema alimentario que tenemos tanta gente con hambre y creciente número con lo que llamamos sobrenutridos, ¿no? Si pongo el mapa que son dos mujeres o países las mujeres en los países con sobrepeso, y los más oscuros son donde es más del 60% de las mujeres. Pero para hombres es un poco peor y que tenemos también en Argentina más del 60% de los hombres con sobrepeso y los obesidad, todos que son verde, ligero, entre 20 y 30% ya de la población, en los más oscuros más de 30%. Entonces no son temas menores y lo menciono aquí porque ese tema no se ha tocado todavía. Pero tiene que ver con varios cambios que vemos en los sistemas alimentarios, preferencias en las dietas, pero también cambios en los sistemas alimentarios donde la producción agrícola se vuelve cada vez menos, la agrícola primaria, menos importante en el consumo final, lo que estamos comiendo, que es mucho más comida procesada y muy procesada o ultraprocesada, como se llama, y que tiene que ver también con el tema de obesidad. Pero, habiendo dicho esto, a pesar de ese problema, sí podemos decir que hay mucho progreso que hemos logrado en reducir el hambre y mejorar la calidad de las comidas y eficiencias en la producción. Pero ese progreso ha sido muy desigual en el mundo, con casi todo el problema de desnutrición concentrado en África, en el sur de Asia, donde también es la parte del mundo
donde el crecimiento de población a futuro va a concentrarse. En África, o sea, en el mundo vamos a agregar 2.000 millones de personas más, un poco más. En los próximos 35 años, más de la mitad van a nacer en África. Si proyectamos hacia final del siglo, lo que es el Departamento de Población de Naciones Unidas, la proyección media, que eso es lo que siempre usamos, puede llegar la población mundial a más de 11.000 millones de personas. 9.000 millones de personas de estos van a vivir, si no cambia por migración es la cosa masivamente, eso van a vivir en África y en Asia. Y solo en África más de 4.000 millones de personas subido desde los 1.000 millones en ese momento. Entonces es un cambio demográfico grande. También mucha oportunidad para productores de alimentos, porque en las próximas décadas el mercado de alimentos en África va a ser un mercado de más de $1 billón anuales para satisfacer. Pero bueno, esto puede parecer, el progreso ha sido muy desigual. También de todo lo que producimos, estimamos un 30% se pierde. Son pérdidas en el proceso después de la cosecha hasta lo que se pierda al nivel del consumidor. Y el progreso ha ido a un costo enorme de degradación de recursos naturales y no sé cómo se dice en español, el footprint ecológico enorme. Entonces, tenemos que concluir que con el panorama que vemos ahora, que los sistemas alimentarios que no sin resolver esos problemas se pueden considerar como ineficientes, desiguales y no sostenibles desde el punto de vista ambientales. Y por tanto, no tenemos que empujar hacia adelante como hemos hecho, pero hay que hacer cambios para equilibrar más tanto los beneficios, el acceso a los alimentos como el uso de recursos y lo que implica para el medio ambiente. Entonces tenemos unos desafíos que ver a futuro. Déjame primero lo que ya se ha hablado del cambio en la demanda a futuro. Primero por los crecimiento poblacional del mundo, por una continuación del crecimiento de ingresos, por un perfil mucho más urbano hacia adelante, que 2/3 en 2050, 2/3 del mundo va a vivir en ciudades. Va a crecer la demanda, nosotros estimamos con al menos 50% de aquí hacia 2050. ¿Es alcanzable? Bueno, si vemos la historia no es un desafío tan grande porque en los 40 años pasados la producción agrícola mundial ha crecido, ha casi triplicado. Entonces 50% más tal vez no es tan gran desafío, pero va a ser mucho más grande ese desafío en África y el sur de Asia, donde debe crecer con más de 100% en cada una de esas regiones. América Latina es más o menos el promedio mundial. Pero eso no vamos a poder lograr si veamos también un poco más adelante las restricciones en la disponibilidad de recursos. También ya se ha mencionado, también el secretario Negri ha mencionado el cambio, lo que llamamos la transición en las preferencias de dietas, de lo que comemos. Ha sido mucho más demanda para proteínas y nutrientes de origen animal, pero también para frutas y vegetales. Y lo que vemos aquí, los patrones de consumo, tanto para los países, entre los países ricos y los países de ingresos bajos y medios, se están convergiendo. Y lo que implica, sobre todo para la demanda de frutas, vegetales, comida de origen animal,
que tiene mucho más presión sobre los recursos. Usa mucho más tierra, usa mucho más agua y otros insumos. Entonces, aunque todavía no se converge hacia el año 2050 al mismo nivel que los países ricos, pero lo que pasa en los países de bajos y medianos ingresos, eso representa en el momento 6.000 millones de personas, mientras que el otro panorama 1.000 millones. Entonces, con este aumento vamos a ver un cambio fuerte. Y aquí también es sobre todo marcado el consumo de carnes y leche y lácteos, donde veamos un crecimiento enorme y por esos cambios demográficos y continuado aumento de los ingresos. Y a niveles, y eso es la producción de demanda, si no cambia otras cosas, a niveles de consumo de cada uno de esos tipos de productos muy por encima de lo que se necesita mínimo diariamente en términos de promedio de todas las personas. Si vemos las tendencias hacia el tema del crecimiento de la productividad, de lo pasado, si proyectamos adelante, va a ser posible alcanzar este requerimiento de crecimiento, pero tal vez no si tomamos en cuenta las restricciones que tenemos más adelante. El primero, en una presentación de la mañana también ya se mencionó, es que el crecimiento de la producción agrícola en el pasado ha sido en parte por mejoras en la productividad, pero sobre todo en expansión del uso de recursos y sobre todo el uso de agua y tierra. Si vemos temas de la producción de cultivos, estimamos que para el futuro ese 50% incremento debe venir por un 80-90% de incrementos de la productividad y de cambios y uso más intensivo de cultivos por hectárea. Y la expansión de tierras y uso de recursos es mucho más limitado, con América Latina como todavía una excepción donde hay más todavía posibilidad de esa expansión, pero igual también para América Latina el desafío es aumentar para satisfacer sus demandas en alimentación con un 60% por los factores de uso más intensivo de los recursos que tenemos disponibles. Si lo queremos hacer en forma más sostenible, tenemos que cambiar también las prácticas, las tecnologías que hacen mucho más uso mucho más eficiente de los recursos y que no contribuye tanto al cambio climatológico. Salté un punto que quería resaltar, es en cambio el cambio climatológico. Estimamos que eso va a frenar el crecimiento de la producción. En cuanto a los cereales, si proyectamos con los modelos climatológicos, hay algunas zonas donde la producción de cereales puede beneficiarse de un clima más caliente, sobre todo en los países europeos y de Europa Oriental y Central. Pero en todas las demás regiones se estima que en promedio se va a perder productividad por causa del cambio climatológico. También el sector agrícola contribuye en gran medida a las emisiones que causan el efecto invernadero. Estimamos que solo el sector agrícola, el cambio de tierras para otros fines que forestal o por uso de urbanización, causa un quinto de todas las emisiones globales de emisiones. Eso varía mucho entre regiones, pero por ejemplo en América Latina una buena parte de esta contribución
sale por deforestación, la conversión neta de bosques que produce eso, y sobre todo la ganadería que produce las emisiones en la región, pero también es muy distinto el panorama para las diferentes regiones. Entonces, para hacer esos cambios y para más eficiencia vamos a necesitar mucho más inversión en nuevas tecnologías, y lo que vemos que en términos relativos, sobre todo toda la concentración de la inversión en nuevas tecnologías agrícolas se concentra relativo al tamaño del sector en los países ricos, y en los países de bajos ingresos eso lo que llamamos el índice de intensidad de la investigación en agricultura ha quedado muy por debajo de lo necesario, que normalmente según algunos criterios tiene que ser menos 1% del producto agrícola para poder tener suficiente avance en este campo, y está muy por debajo de este 1% en los países de bajos y medianos ingresos. Entonces, hay esos cambios que se tienen que hacer. Para también tener un desarrollo mucho más balanceado, también tenemos desafíos grandes en el acceso a alimentos, que refleja también en cuanto a lo que mencioné, todavía los gran número de personas desnutridos. No quiero elaborar mucho en esos temas porque quiero también hablar un poco de las soluciones y direcciones de cambio, pero uno que quiero mencionar que es un desafío grande, sobre todo en los países donde predomina la producción agrícola de pequeña escala, es la baja productividad. Ni siquiera tanto la productividad por hectárea, sino la productividad laboral, y que genera muy bajos ingresos y perpetúa la pobreza en esas zonas. Y eso se puede mostrar aquí, que tiene esta figura, tiene en la eje horizontal el valor de producción por trabajador, y en el eje vertical el valor de producción por hectárea. Entonces, los países de Asia y de África, donde predomina la producción de muy pequeña escala, donde se ve esta figura, que no es tan bajo, sobre todo, al menos en cuanto a Asia, la productividad por hectárea, pero muy baja la productividad laboral. Entonces, si no se mejora eso, vamos a tener grandes problemas. Tenemos también de suficiente generación de ingresos y pobreza en adelante, sobre todo porque ahí se concentra la mayor, como mencioné, concentración de población. En África, cada año se van a agregar por lo menos 20 millones de personas adicionales a los mercados rurales, y los sectores agrícolas no son capaces de absorber todos esos con ingresos decentes, ni los sectores no agrícolas más modernos. Entonces, si no cambiamos la estructura del campo, tanto entre el sector agrícola y la agroindustria, para generando más empleos para jóvenes, vamos a tener mucho más problemas en adelante en migraciones en búsqueda de mejores oportunidades. Los cambios de la transición en la demanda para alimentos y el cambio de sistema de que se alarga cada vez más la cadena de alimentos con alimentos más procesados ha conducido a lo que llamamos dietas mucho menos saludables. Y no es por el procesamiento, no es por que hay mucha más demanda para carnes, etcétera, pero sí es un problema de exceso de esto, que muchos alimentos procesados se agrega preservativos, se agrega demasiado azúcar, sal, que es parte de la causa
de mala nutrición a nivel global que observamos, y también se estima que esos cambios tampoco es muy saludable para el medio ambiente. Las emisiones que se ha calculado, si proyectamos en adelante la demanda y la estructura de dietas, el cambio en la demanda para alimentos va a generar mucho más emisiones si no cambiamos la forma de producción o si cambiamos las dietas. Si en esta figura la tercera columna es, por ejemplo, lo que muchos consideran una dieta mucho más saludable, que es la dieta mediterránea, que sobre todo en países donde yo vivo ahora, Italia. Pero si veamos las emisiones en promedio de esta dieta, no es tan saludable comparado a las dietas predominantes en este momento. Baja si se reduce mucho ingredientes de comida de origen animal, como dieta que es la cuarta columna, lo que se llama pescatarian diet o comida vegetariana. Entonces la pregunta es si no solo viendo que hay que cambiar por el lado de la producción, sino por el lado de las dietas por la demanda final. En cuanto al cambio climatológico, y voy a terminar con algunas sugerencias de políticas en adelante, también hay peligro con el cambio climatológico, que contrastamos que el contenido de nutrientes va a ser mucho menor. En algunos experimentos que he hecho produciendo soja y trigo bajo condiciones de concentraciones de CO2 más altos que se proyecta en adelante, se puede, por ejemplo, perder mucho calidad de nutrientes, por ejemplo, un 10 o 15% de pérdida de nutrientes de zinc en la producción de soja en adelante. Entonces, hay otra razón para el cambio a futuro. Bueno, poniendo todo conjunto, tenemos una situación de más crecimiento de población, crecimiento de ingresos, urbanización que aumenta la demanda, cambia las dietas, que pone más presión por ser más demanda para productos más intensivos en los recursos, que va a ser mucho más presión, que puede aumentar la escasez de aguas, degradar más los suelos, deforestación que tanto contribuye al cambio climatológico, que va a ser influenciado por el cambio climatológico, que a su vez puede aumentar la brecha necesaria para mejorar la productividad agrícola y, por tanto, aumentar la inseguridad alimentaria y la pobreza, y tener otros cambios como migraciones en adelante. Entonces, creemos que en adelante lo que se tiene que hacer es buscar formas para una intensificación de la producción de manera más sostenible, invertir mucho más en la capacidad de suelos y los bosques para que puedan absorber CO2 y para tener mucho más sostenibilidad de la base de los recursos naturales y la biodiversidad. Promocionar dietas mucho más saludables y sostenibles también en términos de uso de recursos, y reducir las pérdidas en la producción y uso de alimentos. No tengo tiempo para hablar de todas las tecnologías. Hay muchas de las tecnologías ya existentes que se pueden aprovechar. Tenemos un sistema de tecnologías existentes, tanto tradicionales como nuevos, que llamamos ahorrar y crecer.
usar menos recursos para producir más. Y esos aplicados en algunas simulaciones que hicimos, si eso se expandería, aplicando análisis de diferentes tecnologías que se pueden aplicar en esta onda, cada tecnología aplicada a gran escala podría reducir, por ejemplo, un uso mucho más eficiente de nitrógeno en las variedades de cultivos, de 12% reducir el hambre en el mundo no solo por producir más, pero también por generar más ingresos a los pobres campesinos y aumentar su resiliencia contra los impactos del cambio climatológico. Eso es un ejemplo y son tecnologías en combinación que pueden generar esos cambios. El desafío grande ahí es hacer accesibles, usarlo a escala más grande y resolver otras barreras para los productores en absorber esas nuevas tecnologías. También se puede usar mucho más aplicación, lo que llamamos sistemas más integrados de producción agrícola y producción agrícola de conservación, como son, por ejemplo, la producción agroforestal, formas de combinaciones de producción sostenible de ganadería combinado con producción de cultivos en el mismo sistema. Además de estrategias de diversificación para crear más resiliencia tanto en la tierra como en otras actividades en la cadena productiva. No voy a elaborar mucho en esto, pero en las otras áreas hay que invertir mucho en el mejoramiento de suelos, en mejorar y reducir las emisiones, sobre todo en el sector ganadería, mejor manejo de las tierras de pastoreo y reducción de estiércol, que es parte de la producción de ganadería, y revertir los procesos muy altos, sobre todo en América Latina, todavía de deforestación y invertir en la forestación sostenible. He hablado de cambio de dietas, pero eso implica que no solo podemos ver la producción alimentaria y la producción agroindustrial, sino tenemos que ver todo el sistema alimenticio en su conjunto si queremos tener un desarrollo más balanceado y sostenible, además de intervenciones que pueden reducir las pérdidas en la producción de alimentos. Esos son los ingredientes de lo que yo llamaría una revolución verde, pero veramente verde, no tanto la revolución verde que vimos en los años 60 y 70, pero que balancea por toda la cadena productiva de alimentos y los sistemas de consumo a niveles mucho más sostenibles y con tecnologías más sostenibles. Eso implicaría mucho más coherencia en las políticas y escuché un poco del ministro y del secretario de Agroindustrias ya tener esta visión más de conjunto que tenemos que buscar los cambios, pero asegurando que los incentivos que salen de las políticas son así consistentes con esos objetivos. Y en la práctica lo que vemos en el mundo que esta coherencia en el momento no existe y tenemos que hacer esos cambios. Tenemos los acuerdos internacionales con la agenda de desarrollo sostenible y las metas de desarrollo sostenible. Tenemos el Acuerdo de París del cambio climatológico, donde se ha puesto mucho énfasis en las contribuciones del sector agrícola, y eso tenemos que ir cambiando de intenciones y buenas intenciones
a buenas acciones. Podría decir más, pero ya he pasado el tiempo y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas